Jehová, oramos porque bendigas esta comida que estamos a punto de comer. Amén. Es Samuel, el profeta. Gracias. ¡Cuidado! Sí. Ansío cumplir las órdenes de Jehová. Entonces, ¿Jehová te ha enviado aquí? Sí, he venido a conocer a tus hijos. Entiendo. Bueno, desde luego. Quiere conocer a los muchachos. Bien, creo que empezaremos con el mayor. ¿Quién es el mayor? Soy yo, padre. Ah, sí, desde luego. Eliab, de acuerdo. Este es mi hijo mayor, Samuel. Perdón, Eliab. Tú eres Samuel. Él es Eliab. Nunca he visto a un hombre que pareciera más rey que él. Seguramente es el elegido de Jehová. Jehová mira diferente que el hombre, Samuel. El hombre solo mira la apariencia exterior, pero Jehová mira en el corazón, no el que he elegido. Ahora déjame ver al resto. Ellos son Abidanab, Simea, Natanael, Radai y Osem. A ninguno de estos he elegido, Samuel. Ellos son todos tus hijos, Isaí. Bueno, tengo otro. Cuida las ovejas, pero es solo un niño. Envía por él. ¿Me llamabas? Levántate, Samuel, úngelo, porque este es. David, hijo de Isaí, en el nombre de Jehová, te unjo, rey de Israel. ¿Entonces Saúl ya no es el rey? Saúl aún es rey, pero David es el ungido de Jehová. En esta unidad que comienza trabajaremos el tema de la ansiedad en la historia de David y Goliat. Antes de que David se enfrentara a Goliat, tuvo que enfrentarse a los comentarios que su hermano había sembrado en él. Los comentarios del hermano de Goliat, despectivos y de menosprecio. Así es la historia que vamos a tener en estos momentos. Saludos a todos, reciban un cordial abrazo de nuestra parte. Somos los hermanos Richard y Sandra, quienes preparamos para ustedes estos estudios cada semana. Estamos en la lección número 9, ataques inesperados. Si tienen el leccionario, ya sabemos que es la lección 9. Y el texto bíblico aparece en 1 de Samuel 16, del 6 al 7, y 17, del 28 al 37. El texto áureo aparece en 1 de Samuel 16, el verso 7, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entre los objetivos, el primero es definir el concepto ansiedad y cómo ésta afecta a nuestra vida, relaciones y decisiones. El segundo objetivo, analizar la relación entre David y su hermano Eliab como un ejemplo de situaciones contenciosas que se dan entre los miembros de la familia e identificar las estrategias que nos ayuden a manejar estas situaciones con madurez emocional. El siguiente
paso en nuestra lección de hoy es entrar en el vocabulario. Esta unidad que estamos comenzando en el día de hoy tiene como primer tema la ansiedad, que vamos a estar trabajando en esta lección y también en las siguientes. La ansiedad se define como una reacción automática del ser humano ante una amenaza. Esa amenaza puede ser real o puede ser imaginaria. Es una reacción natural que nos ayuda en muchas ocasiones a estar alertas para responder en medio de momentos de mucha tensión. La ansiedad en el ser humano puede ser aguda, puede ser crónica, lo que define el manual de diagnóstico y tratamiento para enfermedades mentales como un trastorno de ansiedad generalizado que puede tener 3 etapas. Esas etapas, pues una etapa donde es leve, es moderada y es severa. Así que de eso vamos a estar hablando un poco en esta lección, porque cuando la ansiedad llega a niveles altos y constantes, puede ser perjudicial para nuestra salud y llegar a ser paralizante. La segunda palabra del vocabulario es atacar. Actuar contra algo o alguien con el objetivo de destruirlo. Comenzar una batalla. Tener ánimo de causar daño. Los ataques pueden ser físicos, amenazando el bienestar del cuerpo, y pueden ser verbales, amenazando y lacerando el componente emocional, mental o espiritual. El siguiente concepto dentro del vocabulario de esta lección es: se encendió en ira contra David. Eso lo vamos a ver en la lectura bíblica cuando está Eliab, su hermano, enojado con David. Eso lo vamos a ver ya en el contexto bíblico en breves momentos. Pero encenderse en ira significa enojarse, despertar sentimientos de coraje, de ira, mostrar un temperamento disgustado en contra de alguien o de más de una persona. La lectura bíblica, como dijimos, se encuentra en 1 Samuel 16 y vamos a comenzar a leer desde el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia, en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dice la lectura bíblica en el verso 28. Pero Eliab, hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un siervo de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre,
Si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se lo quitaba del hocico. Y si volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda, pues, y que el Señor te acompañe. Poderosa palabra del Señor que vamos a tener de reflexión en estos momentos. Esta historia que estamos viendo en esta hora a través de esta lección es muy conocida por cada uno de nosotros y de todos los que han estado en la iglesia desde muy pequeños. De hecho, esta historia del enfrentamiento de David con Goliat se les lee a los niños desde pequeños, se estudia en las escuelas bíblicas de verano, en las escuelas bíblicas dominicales. Se han hecho varias películas sobre esta historia. Hay música escrita, hay himnos, hay coritos, bueno, una infinidad de expresiones del arte que están detrás de esta historia. Así que es muy conocida por todos y cada uno de nosotros. Hay películas, de hecho, como hemos dicho, que provocan grandes emociones. No solamente la de David y Goliat. Cuando nosotros vamos a los libros de los jueces, vemos la historia de Sansón que hemos estudiado aquí también. Si nos vamos a la mitología griega, vemos a Hércules, vemos a todo esto, seres especiales con unos dones especiales de parte de Dios que hacen una labor bien especial en un momento determinado. En la cinematografía moderna vemos los héroes de Capitán América y vemos a otros más que la cinematografía ha levantado como héroes y son paladines que se levantan para demostrar el poderío superior sobre otras personas. Así que eso evoca este tipo de películas y hace que uno se ponga, miren, a veces nervioso y nuestras emociones se exacerban con cierto tipo de películas cuando las vemos. Y esto sucede mucho, sobre todo con las que presentan historias de personas que han luchado y han triunfado en la vida, han superado crisis, han superado dificultades extremas para poder llegar y triunfar en la vida. Lo vemos también en los deportes, como hay muchos atletas que han superado dificultades en la vida, han entrenado y al final han competido y han ganado y han sido los primeros en sus áreas de competencia. Y cuando vemos su historia, vemos que vienen tal vez de familias bien pobres o han tenido que superar enfermedades que muchos de nosotros ni conocíamos. Y eso pues hace que uno los admire sobre todas las cosas. Así que este es el caso de la historia de David que está plasmada en la escritura, en nuestras Biblias. Miren, nadie pensó en David para una tarea tan importante. Ustedes todos conocen la historia del pueblo de Israel, que ante tanta lucha continua, después de Moisés con Josué, después vinieron los jueces, se levantó Samuel como el último juez de Israel, y donde ellos a donde él fue el pueblo a requerirle que querían tener un rey. Samuel le dijo: mira, tener un rey es una gran responsabilidad, le va a imponer impuestos, va a tomar a sus hijas. Le hizo una advertencia, pero ellos querían tener un rey. ¿Un rey por qué?
porque se enfrentaban a unos invasores llamados los filisteos. Y vamos a hacer un poco de historia. ¿De dónde provienen los filisteos? Los filisteos son este grupo de, diríamos, nómadas que vienen mudándose de lugar en lugar. Se cree que vienen del un lugar tan remoto como el área de España y toda esa zona del occidente del Mediterráneo, y fueron trasladándose, conquistando y trasladándose hasta que llegan a la isla de Creta en Grecia. De ahí siguen a través del Mediterráneo hasta que llegan y se asientan en lo que se conoce como la Franja de Gaza. Y es interesante porque la Franja de Gaza todavía al día de hoy es un lugar de eterno conflicto en Israel. Es parte del territorio de Israel, pero es una franja ocupada por palestinos en este momento y comparten frontera con Israel. Es interesantísimo porque el río Jordán es el que divide la frontera en lo que es el país de Israel y lo que es Palestina, y toda esa franja de la que estamos hablando que pega con el Mediterráneo. Pues miren, los filisteos se asentaron allí y desde allí comenzaron a extender su territorio de conquista hacia el pueblo de Israel, hacia Jerusalén y todos los pueblos que les rodeaban. Así que era un pueblo bárbaro, bien preparado, guerrero, y estaban verdaderamente asediando continuamente al pueblo de Israel, que se sentía todo el tiempo amenazado por estas personas, por este pueblo invasor que ocupaba esta franja, como hemos dicho, la Franja de Gaza. Así que en medio de eso se levanta el pueblo de Israel, pide un rey, porque querían enfrentarse a este ejército invasor, a este pueblo invasor, y de ahí viene la figura de Saúl. Todos conocemos que Saúl fue escogido, fue ungido, pero no cumplió con las ordenanzas del Señor, sobre todo las instrucciones que Samuel le había dado. Cometió dos grandes errores. El primero fue ofrecer holocausto sin esperar que llegara Samuel, ocupando el lugar del sacerdocio reservado exclusivamente para la tribu de Leví, para la clase sacerdotal, por instrucciones de Dios, y él se atribuyó el derecho de poder ofrecer holocausto y hacerlas de sacerdote en ese momento, porque Samuel se tardó mucho. Y Samuel le dijo: ¿por qué hiciste esto? La verdad es que metiste la pata, si lo decimos en buen puertorriqueño. La segunda gran falta que cometió Saúl fue cuando se le dice: tienes que ir en contra de los moabitas y tienes que destruir ese pueblo. No dejes a nadie. Destruye todo, hombre, mujer, niño, ovejas. Bueno, fue algo terrible. Esas instrucciones podríamos teológicamente en otro momento discutir sobre eso, pero fue las instrucciones que recibió. Pero no lo hizo. Cuando se acerca Samuel al área de la batalla, comienza a escuchar el berrido, ¿no?, de las ovejas y de las vacas, y dice: ¿qué hiciste? ¿No te ordenó el Señor que destruyeras y no dejaras nada vivo? Saúl trató de excusarse diciendo: no, es que eso es para el sacrificio, yo no voy a sacrificar al Señor. Y dice: no. Porque ya Samuel, como profeta del Señor, conocía el corazón de Saúl y se desvió totalmente de las instrucciones de Dios. Y le dice: mira, por haber hecho esto, el Señor Jehová tu Dios te ha rechazado y se ha buscado otro rey para que reine en lugar de ti. De ahí entonces pasamos a la historia, avanzando un poco, de cómo Dios envía a Samuel
a la casa de Isaí, para que unja a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel. De allí llaman a todos los hijos de Isaí, uno por uno, y comienzan a desfilar, empezando por el mayor, que es el que en esta historia estamos discutiendo, que se llama, el hijo mayor de Isaí, Eliab. De Isaí, Eliab. Eliab, siendo el hijo mayor, era alto, bien parecido, robusto, un hombre preparado, y todo el mundo pensó, este es porque es el hombre que se parece más a Saúl, porque Saúl era un hombre el más alto del pueblo, decía, de Israel era Saúl. O sea que este hombre se parece a Saúl, es alto también, es fuerte, es bien parecido, este es. Y él no, ese no es. Y comenzaron todos uno por uno hasta que ninguno de los hijos, y Saúl finalmente dice, ¿no te queda otro? Dice, bueno, hay un muchachito que es el que pastorea las ovejas y está en el campo, pues mándalo a llamar. Y cuando entró es David, y David fue el que Dios dijo, este es úngelo. Y David fue ungido delante de sus hermanos, especialmente del mayor, que comenzó un celo contra su hermano porque no entendió que así obra Dios. Dios escogió a David, no lo escogió a él y no lo pudo aceptar. O sea, dentro de su humanidad se encendió el celo, se encendió el coraje contra su hermano porque lo habían ungido a David y no a él. Y ahí eso siguió creciendo. Esta historia parece un poco a la de los hermanos de José en la historia de los hijos de Jacob, que se encendieron en contra de José, y ya conocimos la historia que le estudiamos en domingos anteriores. O sea, es interesante porque aquí está pasando algo similar. El hermano mayor Eliab se molesta por no haber sido escogido, pero fue Dios. Hermanos, fue Dios. O sea, ¿va usted a pelear con Dios? Pues mire, su hermano no pensó, y nadie en la familia de Isaí pensó que David podía ser el elegido para una tarea tan importante, dirigir los destinos del pueblo de Israel. Mire, no fue considerado por ninguno de ellos. Más adelante vamos a ver que Saúl tampoco lo consideraba apto. Sin embargo, aunque tú y yo no miramos tal vez la apariencia física como pasó en este relato bíblico, Dios sí lo consideró. Dios lo consideró y Dios envió el mensaje de que había sido escogido para la tarea que se le estaba asignando. Porque Dios mira tu corazón, dice claramente la Escritura. No ve el corazón, rechazó a los demás, porque especialmente al hermano mayor de David, porque en su corazón había ese deseo de grandeza, ese deseo de ser importante, y Dios quería una persona obediente. No iba a pasar el Señor nuevamente, y además Dios es Dios, por la misma experiencia que con Saúl. Así que estamos viendo cómo Dios va obrando conforme a su voluntad, dentro de esa voluntad de la gracia de Dios, que es perfecta para con cada uno de nosotros. Entre las preguntas de la lección tenemos la primera: ¿de qué manera Eliab manejó su ansiedad al descubrir que no fue el ungido de Dios? Y piense usted cuántas veces había pensado en su familia, en su trabajo, en cualquier lugar. Usted de momento piensa que una persona va a ser nombrada, que una persona va a ser removida, que una persona va a ser ascendida, y cuando usted se pone a buscar, encuentra que esa no fue la persona que recibió el ascenso. Así también, ¿verdad? A veces creemos que, cuando estamos trabajando, ¿verdad? Creemos que
que en el trabajo vamos a recibir un ascenso o vamos a recibir una reprimenda y de momento nos damos cuenta que no es para nosotros. Así mismo le pasó en esta historia. Elías tuvo que manejar su ansiedad, y déjeme decirle, dice ansiedad, pero tuvo que manejar su egoísmo, su egocentrismo, su rabia, su descontento, ¿verdad? Todo ese coraje, todo eso lo tuvo que manejar. Vamos a ver en esta lección todas las cosas que podemos hacer para trabajar en nuestras vidas si nos sucede una situación así. Piensen algo. Elías se molestó, no pudo entender. Eso provocó en él que se acumulara una serie de preguntas, una serie de deseos, ese deseo de grandeza, de alcanzar algo, comenzó a dominarlo. Y es lo que lo lleva a padecer de ansiedad. Y la ansiedad, hermano, no es un pecado, no es sinónimo de pecado. La ansiedad tampoco es ser inferior, no es algo que nos lleve a sentir inferioridad. De hecho, la ansiedad hasta cierto grado es normal. Es normal y hasta provechosa para el ser humano. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una respuesta, es nuestra respuesta natural y es nuestra defensa ante peligros inminentes, amenazas que pueden estar delante de nosotros. Ahí cuando usted está en peligro, siente que algo le va a suceder y tiene ese peligro delante, usted, su corazón se agita, el corazón comienza a latir fuertemente, más rápidamente de lo usual, comienza usted a sudar, comienza usted a sentir como la adrenalina comienza a subir y llena todos sus músculos, y de momento usted reacciona y puede reaccionar ante un evento peligroso de manera inmediata para evitar un daño a usted o a un hijo suyo o a una persona, un amigo que esté con usted. O sea que la ansiedad no es mala cuando es controlada y es normal, como estamos diciendo. De hecho, nos permite tomar acciones protectoras, previsoras ante esas circunstancias que estamos describiendo. El problema con la ansiedad es cuando se convierte en algo crónico, cuando se convierte en algo constante, cuando se convierte en algo abrumador, donde ya no simplemente tengo una amenaza real delante de mí, sino que yo me la imagino y comienzo yo a hacer una película en mi cabeza de lo que me va a pasar y lo que me puede suceder, y comienzo yo a decir, a mirar esa situación que viene a mi vida o que va a llegar a mi vida y no me deja dormir, no me deja ser feliz. Comienza usted a sentir que le falta la respiración, se siente que le va a dar un ataque cardíaco, y todos esos síntomas son imaginarios. O sea, usted no, cuando usted va al médico, no tiene nada. No tiene nada. ¿Por qué? Porque simplemente usted los creó. La mente humana es poderosísima, ¿saben? La mente humana puede crear fantasmas donde no los hay. Yo recuerdo, hay que decir anécdotas de nuestra vida. Yo recuerdo que en mi niñez, yo vivía, ya les he dicho anteriormente, yo vivía en una casa en un campo bien pobre, y de noche yo podía ver los cucubanos y todo, porque era bien oscura, cuando se apagaban todas las luces y a la hora de dormir era bien oscuro. Y había momentos en las noches en que yo abría mis ojos y veía esqueletos. Y hermano, yo veo un esqueleto que estaba en la pared, y
Y yo empezaba a gritar y mami venía, mi mamá venía. ¿Qué te pasa? Y ella decía, ay, no seas bobo, ahí no hay nada. Y decía, sí, pero yo lo veía. Yo veía, o sea, el miedo que también causa ansiedad, que es parte, ¿verdad?, de esos síntomas de la ansiedad. El miedo hace que usted alucine. Y si usted no controla eso, usted ve pajaritos preñados y ve elefantes que van volando, ve cosas terribles que pueden amenazarle, y son amenazas que pueden convertirse en reales si no manejamos esta situación. Así mismo es. Y la segunda pregunta es precisamente eso. ¿Qué consecuencias tuvieron sus acciones, las acciones de Eliab, en la vida de los que le rodeaban? Vamos a ver las consecuencias en la vida de David. En el libro, en la página 132, dice que David respondió a las preguntas de su hermano pensando, y en su mente no estaba otra cosa que: yo no he hecho nada, yo lo que estoy haciendo es lo que Dios manda, aquí no está pasando nada. Al contrario, ustedes deberían estar súper orgullosos, ¿verdad?, de mí. Y creía David que lo iban a recibir con los brazos abiertos, cuando en realidad lo que había era un ambiente de confusión, un ambiente donde no había gratitud, un ambiente de reacciones desproporcionadas por aquella situación. Eliab atacó a David con preguntas, mire, lo acusó insinuando que había abandonado el rol como un simple pastor de ovejas para meterse en asuntos que no eran de su incumbencia. Detrás de sus preguntas acusadoras había un elemento de juicio, insulto y menosprecio hacia su hermano. Ahí vemos unas cuantas de las muchas consecuencias de la actitud de Eliab. Porque no manejó esa ansiedad que produjo el hecho de no haber sido escogido para un puesto tan importante como él pensó que debía ser escogido. O sea, la falta de manejo nos lleva a padecer este tipo de trastornos, como hemos dicho. Pero esta historia tiene una segunda parte. O sea, ese es el encuentro de David con Eliab, su hermano, y ya vemos las consecuencias de cómo su hermano lo maltrataba y lo despreciaba por el hecho de que Dios escogió a David. Y ya Sandra ha descrito parte de ese comportamiento que Eliab exhibió cuando David llegó al campamento. Miren, mandado por su padre. David no fue allí de metiche. El padre lo envió y dice: mira, llévale este pan, llévale este queso, llévale a tus hermanos, llévale al jefe del almacén de los alimentos para que los demás también tengan algo que comer, los demás soldados. O sea, estaba siendo obediente a su padre. Él no estaba allí sino obedeciendo lo que su padre le había dicho, y recibió esta descarga, que por eso David dice: ¿qué hice ahora? ¿Qué fue lo que hice? Si lo que estoy es obedeciendo lo que mi papá me dijo. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? O sea, para que vean cómo estaba el corazón de ellos en contra de su hermano. Es hasta ahí. Pero entonces la segunda parte de la historia es que ellos estaban allí porque estaban listos para la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban al otro lado. En la antigüedad así era que se hacía. El ejército se iba, buscaban un valle y uno se asentaba en un lado, otro se asentaba en el otro, y cuando venía el toque de guerra, ambos ejércitos se enfrentaban. Mire, esta batalla duraba un día. No piensen que esto duraba semanas y días y semanas, no. A la hora de la batalla, simplemente empezaban a pelear desde por la mañana, y por la tarde uno de los dos ganó. Y ahí se acabó. Así era que funcionaba en la historia antigua. Así que para quienes llevan tiempo en el Evangelio, esta parte de la historia de David y de Goliat, como dije al principio, es muy conocida. Como dije en la clase para los niños, se presenta esta historia y pues se le presenta con
mucha creatividad, se le pone música y a veces hay pequeños dramitas para demostrar lo que pasó allí en esa ocasión. El capítulo 16 de Primera de Samuel nos narra ese momento. No solamente cuando Samuel ungió a David, como Dios se lo pidió, sino como Dios fue guiando, cómo fue Dios dirigiendo a Samuel y luego a David. Porque dice que una vez David fue ungido por Samuel, el Espíritu de Dios reposó sobre David. Así que estamos viendo de manera maravillosa cómo Dios obró de esta manera con David. Y lo vemos de Dios acompañándole en toda circunstancia que David enfrentó. ¿Y saben qué? Que es lo importante de esta lección. Los criterios de Dios, los criterios de selección de Dios no son los mismos de nosotros. No son los mismos de Eliab. Eliab tenía otro pensamiento. Eliab tenía en su cabeza otra cosa. Saúl de la misma manera tenía en su cabeza otra cosa. Mientras el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, Dios, dije ahorita, mira el corazón. Nosotros podemos engañar a otras personas, podemos engañar a miembros de nuestra propia familia con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de proyectarnos por lo que decimos. Inclusive nos podemos engañar nosotros mismos con nuestras excusas y nuestros pretextos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y aquí hay un asunto de integridad en el ser humano, que no necesariamente es visible. ¿Por qué? Porque estamos ocultando quiénes somos realmente. Estamos disfrazando nuestros temores. Estamos disfrazando aquello que realmente tenemos adentro y le ponemos ponemos cosmético, ¿no? Nos ponemos, digo yo no, pero nos ponemos sombrita, un poquito de make-up, base, polvito, ay, se fueron las arrugas. Pero cuando usted se quita todo eso, ¡ups!, están ahí. O sea, a veces nos engañamos. Y las arrugas del corazón y del alma, aquello que está acá adentro, está ahí encerrado. Y nosotros lo disfrazamos y le ponemos distintas máscaras. Pero Dios las conoce. Dios conoce tu corazón como conoce el mío. Y sabe cómo llegar a nosotros cuando nosotros no nos hemos dejado a veces manejar por Dios eficazmente. Pero Dios tiene la manera. Dios siempre descubre la forma de cómo llegar y penetrar en ese corazón, y siempre busca un mensaje, un predicador, un amigo, una esposa, un esposo que nos va a guiar a través del Espíritu del Señor hacia descubrir realmente cómo debemos manejar nuestras situaciones. Mire, Dios le insistió al profeta para que siguiera preguntándole a Isaí, ¿dónde está? Hay uno más. Sí, hasta que llegó donde David. Miren, no importa cuánto usted se esconda, no importa cuán escondido nosotros podamos estar o cuán presos nos podamos sentir en nuestras circunstancias difíciles, Dios siempre nos va a encontrar. Siempre. Él nunca nos ha perdido de vista. Él sabe dónde estamos
y las herramientas que Dios nos ha dado, Él las busca para utilizarlas, aunque usted se esconda, aunque usted diga que no, Dios lo va a buscar. Aunque otros, porque a veces no es uno, cuando otros intenten escondernos, aunque otros intenten silenciarnos, aunque otros intenten invisibilizarnos, tratar de desaparecernos, siempre Dios busca la manera de utilizarte, de buscarte, porque Él te llamó. Yo le doy la gloria a Dios porque en medio de todas estas circunstancias que durante más de un año nosotros todos como personas hemos vivido en el mundo, en Puerto Rico, en nuestras iglesias, yo me he sentido un poco así, un poco como que me han escondido, un poco como que silenciado, un poco como que invisibilizado. Y de momento Dios abrió puertas, empezó a llamar amigos de tiempo que no sabía de ellos, comenzaron a llamarme y a requerir que les ayudáramos en ciertas cosas, al punto que pues, a veces nos sentimos un poquito cargados por la cantidad de trabajo que de momento tenemos, pero le doy la gloria al Señor, porque eso nos ha ayudado a superar crisis existenciales en nuestra propia familia que hemos tenido, porque no somos exentos a tener las mismas crisis que todos hemos tenido. Ahora mismo estamos en medio de una crisis familiar con la mamá de Sandra y Dios nos ha abierto puertas increíblemente, y estos canales han sido bendición para muchas personas y para nosotros mismos, que hemos podido ir manejando los asuntos aunque nos desesperamos. Oh sí, lloramos, claro, mire, esto no es hierro, esto es carne y hueso, y sufrimos. Pero al mismo tiempo ahorita vamos a hablar de técnicas para combatir la ansiedad, y hemos recurrido a ellas para que el Señor nos ayude en medio de estos procesos. Miren, este capítulo que hemos estado viendo, capítulo 17 de Primera de Samuel, encierra el relato de ese encuentro de David con Eliab y de David con Goliat. Ese encuentro terrible donde Eliab atacó a David con sus preguntas acusadoras, insinuando, como dijimos, que había abandonado su lugar, que había dejado las ovejas. Y dice, mira, ¿dónde dejaste? Óigame, es que este es tremendo. Eliab le dice, ¿dónde dejaste esas pocas ovejas? O sea, lo menospreció al punto de decirse 2 o 3 animalitos que te pusieron porque ni eso puedes hacer, las dejaste en el desierto también. Eso fue lo que quiso decirle. Tú no sirves para nada, tú eres una porquería. Esa es, detrás de las palabras de Eliab, eso fue lo que le quiso decir a David, precisamente eso. Y trató de menospreciar su rol como un simple pastor de ovejas, y lo acusó de que se quería meter en asuntos que no eran de su incumbencia. Y David, obviamente, como dijimos ahorita, no podía comprender la situación, ¿verdad?, de su hermano, porque le hablaba así. Pero también David tuvo que enfrentar la opinión despectiva sobre su persona, sobre sus capacidades, cuando fue delante de Saúl. Y Saúl le dijo, ay, mi hijo, si lo pongo en puertorriqueño, ay, mi hijo, ¿cómo te vas a enfrentar tú a ese hombre? Si tú eres un nene. Mira, ese hombre toda la vida ha sido un guerrero y es un gigante. ¿Cómo te vas a enfrentar tú a él? Y fíjense ustedes que ante los ojos de Saúl, David era insignificante. Otra vez lo trataron así. Saúl dijo, pues yo te voy a enviar a pasar una vergüenza, porque eso es lo que voy a pasar. A pasar vergüenza, porque te van allí, no vas a dar 3 pasos cuando te van a matar. Porque no veía a David como capacitado para ese enfrentamiento. Pero David respondió con valentía ante las dudas de Saúl.
Le dijo, mira, tu siervo, cuando está cuidando las ovejas en el campo y viene un oso o viene un león y se lleva una de mis ovejitas, yo me les mando detrás, lo alcanzo, le quito la oveja y si me ataca, lo cojo y le desgarro las quijadas y lo mato. Hermano, usted sabe la fuerza que usted tiene que tener para desgarrar la quijada de un león o de un oso. Así de fuerte era el nene aquel. Por eso Goliat no sabía con quién se estaba enfrentando. Porque no solamente él había sido entrenado en el campo como pastor de ovejas, al cuidado y al celo de lo que su padre le había encomendado, sino que Dios estaba con él. Amén, amén, amén. La próxima pregunta dice, ¿y cómo David manejó los ataques de otras personas? ¿Consideras que lo pudo haber manejado de otra manera? Y es como acaba de decir Richard, la gente que trata de hacer daño, que trata de menospreciar, que trata de hacernos sentir ridículos, no sabe con quién se está metiendo, como nosotros decimos, ¿verdad? No sabe que se está metiendo con un hijo del Señor que tiene las capacidades y los dones. Dios se las ofrece para poder manejar la situación. Cuando tenemos una situación, muchas veces, especialmente cuando la juventud, cuando estaba en la universidad, cuando estaban empezando los problemas con los primeros automóviles, los accidentes, empiezan a surgir una serie de situaciones donde hay que bregar con eso. Ya uno dice, ya no voy a llamar a nadie, voy a empezar a resolver mis problemas. Y en la universidad yo siempre subía a la escalera y decía, Señor, tú eres más grande que esta universidad, tú eres más grande que los maestros, tú eres más grande que todo y tú vas conmigo. Gracias, Señor. Amén. Siempre esa era mi oración. Así que David manejó esos ataques de otras personas. ¿Cómo lo hizo? Apunta en tu libro la respuesta. ¿Lo pudo haber hecho de otra manera? O como quizá lo pudiste haber hecho tú, también lo puedes contestar de la página 137 y 138. Vamos a ir redondeando la discusión de este día, de esta lección, mirando lo que esta lección nos enseña. En primer lugar, nos enseña que cuando la soberbia abraza el corazón, nos cegamos y podemos tener un concepto distorsionado de nosotros y de nuestras capacidades. Dios nos da los dones, pero es para el ejercicio de la voluntad de Dios que por gracia nos dirige y nos instruye y nos manda y nos ordena a ejercer un ministerio o a hacer un trabajo, pues bajo la guianza del Espíritu nosotros lo hacemos, pero no somos más que nadie. Eliab se equivocó en ese sentido. Segundo, nos enseña que cuando no manejamos saludablemente la ansiedad, podemos tomar decisiones que pueden lastimar a otras personas. Pregúntate, ¿manejó Eliab su ansiedad con madurez? ¿Y tú? ¿Estás manejando con madurez tu ansiedad? Preguntémonos eso en esta mañana. Los ataques verbales de Eliab hacia su hermano David reflejaban una ansiedad mal manejada. Y eso tenemos que aprender a manejarlo, a trabajar, a buscar ayuda para que podamos hacerlo, y vamos a ver ya mismo unas técnicas para trabajar con eso. En tercer lugar, nos ayuda esta lección y nos enseña que los ataques verbales no son saludables para quien los recibe, ni para quien los dice tampoco. Si usted lo recibe es malo, y el que lo dice también es malo, porque está denigrándose a sí mismo y a otra persona. O sea, nosotros debemos evitar ese tipo de comportamiento. Estos nos alejan de la sanidad integral que estamos discutiendo en este leccionario, y sobre todo nos distancian de otras personas. Cuando usted ataca a otra persona, miren, la gente no quiere ni hablar con usted.
Porque dices, ese se pasa hablando de todo el mundo, mira, ni hables con él. O sea, nos vamos aislando, nos vamos quedando solos cuando exhibimos este comportamiento. David recibió ataques de un desconocido y de su hermano. O sea, de un conocido y de un desconocido. Así que no estamos exentos de que recibir ataques de cualquiera de las dos partes. A veces de la familia, de amigos o de desconocidos. En cuarto lugar, esta historia nos enseña que los celos y la envidia son maneras tóxicas de manejar nuestra ansiedad, nuestra inseguridad. Son tóxicas, nos hacen daño. Elías tuvo celos de su hermano. Entendía que por ser el hijo mayor iba a ser el ungido y no David. Pero Dios vio su corazón y por eso Dios lo descartó. A veces en la vida de la iglesia, en la vida real nuestra, piensen ustedes, a veces se manifiestan estos celos también. ¿Por qué? Y se muestran de manera sutil. A veces por un pequeño disgusto, porque no me eligieron a mí, por no haber sido seleccionado para pertenecer a un grupo, porque no estoy dentro de los líderes, no quisieron, no me eligieron, en el grupo de adoración no me quisieron, le dieron participación a otra persona y a mí no me dan participación, a otras personas le dan tarea y a mí no me dan tarea, a mí nunca me ponen a dirigir, a mí nunca me mandan a orar. Y sin embargo yo veo que otras personas las ponen a dirigir 2 y 3 veces, siempre a la misma gente. Y uno está aquí tratando y queriendo y nunca llaman a uno, nunca cuentan con uno. La pregunta que yo hago es, ¿y alguna vez has hablado con el pastor y le has dicho, pastor, yo estoy disponible? Pastor, yo quisiera aprender. Un pastor responsable y un líder responsable va a tomar a ese hermano y lo va a discipular. Y en el discipulado se va a dar cuenta para que la persona es buena y puede asignarles tareas de acuerdo a lo que descubra dentro de ese discipulado. Por eso es que el discipulado es tan importante en medio de las iglesias y lo hemos abandonado, terriblemente abandonado está. Pero el discipulado es importantísimo porque nosotros vamos formando a esa persona, primero conociendo a la iglesia, conociendo sus dogmas, conociendo sus reglamentos, conociendo su fe, las declaraciones, los documentos, conociendo el liderazgo denominacional. Y una vez usted entra en todo ese conocimiento, en la historia de la iglesia, en la historia del protestantismo en Puerto Rico, en la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, entonces usted lo conoce y habiéndolo conocido, toma decisiones. Ya estoy preparado. Y entonces el pastor puede asignarle, o el líder puede asignarle, entonces tareas. Pero si no lo hacemos adecuadamente, hermano, puede usted estar protestando y nunca va a pasar nada. Vamos a mirar, para ir concluyendo esta lección, maneras en que yo puedo manejar la ansiedad. ¿Cómo usted puede manejar la ansiedad? Siempre vamos a darle a estas lecciones un toque personal en términos de nuestra preparación en el área de consejería. Nos permite también dar un poquito más de lo que las lecciones contienen. Y para manejar la ansiedad, el primer punto es distracción. Distráigase. Busque algo que le guste y algo. Si le gusta tejer, pues mire, haga un grupo de tejedoras. Mi esposa teje. Ahora pues no se pueden reunir porque la pandemia ha limitado mucho eso, pero estaba en un grupo de tejedoras y estaba fascinada con eso. Y quieran ver ustedes las cosas que hay aquí, que hoy abrimos nuestra casa para esta lección, y las cosas que hay por aquí en esta casa, tejidas por ella. Si a usted le gusta darse un paseíto para admirar la naturaleza, hágalo, váyase a un bosque, váyase a un lago, váyase a la orilla de una playa a respirar
un yodo, un jato. Distráigase. ¿Ok? Lo segundo, respire, aprenda a respirar. Exhale profundamente, después por la boca, poco a poco. Inhale profundamente, aguante unos segunditos y después vaya soltando poco a poco. Mire, usando el diafragma, esa respiración diafragmentaria nos ayuda a relajarnos. Relájese. Bien, de vez en cuando ponga una hamaca en el patio y póngase unos audífonos con una musiquita que a usted le guste. Buena, no el tuntún de esta época. Música que le ayude. Y ahí, debajo de un palo si lo tiene, ¿verdad? O un gazebito si lo tiene. Y váyase allí, piérdase en su mente ahí escuchando esa música. Y eso, mire, lo va a ayudar también. Redacte instrucciones para usted mismo. No haga esto, vete aquí, haz esto otro. Usted mismo va a seguir sus propias instrucciones. Siéntese un día y haga una lista de instrucciones. Y usted mismo se va a dar instrucciones. Esa es otra manera de manejar la ansiedad. Utilice su imaginación, es la otra. Utilice su imaginación de forma positiva. Imagínese, yo a veces le digo a mi esposa, le digo a Sandra, yo ahora mismo tú sabes dónde estoy, en un crucero. Y estoy en un crucero viajando en la punta del barco al frente, como si estuviera en el Titanic. Y el viento o si no, he podido, en 2 ocasiones hemos podido hacerlo. Hemos hecho un crucero y me voy temprano, todo el mundo durmiendo en el cuarto y yo me voy. Y me he ido y me buscan. ¿Dónde tú estabas? Estaba en la punta del barco allá mirando el amanecer. Porque qué cosa más preciosa desde el mar ver cómo el sol sale. Y eso, óigame, Y pues como ahora no lo podemos hacer, me lo imagino. Me lo imagino y esa otra manera. No hay la retrato, por supuesto. Mire, y la otra, afronte las sensaciones, no las evite. Cuando usted sienta que, me está dando, el corazón, ay Dios mío, me muero. No evada. Enfrente las situaciones, enfrente los fantasmas y convénzase usted mismo de que eso que usted está sintiendo no es real. Y de esa manera usted puede manejar. Otras técnicas y otras maneras de manejar la ansiedad, Sandra, ¿cuáles son? Duerma lo suficiente. Coma alimentos saludables. Está comprobado que los componentes de cada alimento nos pueden ayudar en algún momento en nuestra paz mental o nos pueden alterar nuestro sistema y alterar nuestra ansiedad. Mantenga un horario diario regular. Eso le decimos, ¿verdad? Que es que usted haga las cosas en su momento, siempre siguiendo un patrón. El cerebro es un sistema de patrones y mientras más nosotros tratamos de vivir la vida siguiendo un patrón, más cómodo nos vamos a sentir. Salga de la casa todos los días. Claro, ahora con prudencia, pero dése una vueltita. Así mismo, lo más que hacemos cuando salimos es tomar fotos, así que ahora es el momento de sacar las fotos y ponerlas en orden. Haga ejercicio todos los días, aunque sea en la misma loseta, ¿verdad? Como le dijo el doctor a mi amiga, mira, vate al frente de la casa, atrás de la casa, y la cosa es que fluya la sangre y fluya el oxígeno y fluya nuestro sistema. Manténgase alejado del alcohol, las drogas ilícitas. Manténgase alejado de todo lo que le pueda hacer daño, de lo que ya usted sabe, ya usted se dio cuenta que el efecto es negativo. Trate de mantener esas cosas alejadas de usted. Y finalmente, hable con familiares o amigos que se sienta, que cuando usted se sienta nervioso o asustado. En otras palabras, como le hemos dicho con estas lecciones,
busque la ayuda pertinente. La pregunta siguiente es un ejercicio de evaluar cómo reaccionamos ante las situaciones. ¿Somos de los que respondemos con ataques? ¿Disfrazamos los ataques con excusas y justificaciones? ¿Cómo nosotros razonamos en esos momentos en que está ocurriendo una situación difícil y estresante? ¿Cómo respondemos a los ataques de otras personas? Muchas veces estamos súper tranquilitos, estamos como si nada y de momento llega un ataque de una persona y cómo nosotros respondemos a eso. No estamos preparados, ¿verdad?, previamente, sino que esa situación llega. ¿De qué manera podemos manejar nuestra ansiedad y responder a situaciones sin la necesidad de atacar ni lastimar a nuestro prójimo? Y como parte de la actividad final del leccionario que aparece en la página ya 140, dice que puedes buscar unos pedacitos de papel o de tarjetita, con unos pedacitos, unas franjitas de papel, para que vayas escribiendo tus miedos. Recuerde que con la pandemia y esto de a uno no le gusta por teléfono, pero usted puede escribirlo y el efecto es el mismo como si se lo estuviera diciendo a una persona. Escriba esos miedos, escriba lo que le está dando ansiedad, escriba todo eso en franjitas o en pedazos de eso. Y después lo va a hacer bolitas. Si fuera la actividad en la iglesia o estuvieran en grupo, la familia o algo, coloquen algo en el centro que sirva de zafacón o un zafacón en el centro. Y al echarlo, a irlo tirando, el efecto en ti sea echar esos miedos al zafacón, sacar esos miedos de nosotros. Bien, como resumen de la lección número 9, tenemos: cuando la soberbia abraza el corazón, nos cegamos y podemos tener un concepto distorsionado de nosotros y de nuestras capacidades. Puede que con toda probabilidad lleguemos a pensar que merecemos ciertos beneficios, privilegios o bendiciones porque nos lo hemos ganado. La unción de David no era un premio a su perfección o a una falsa apariencia de perfección. Esa unción se dio porque fue Dios, como dijimos ahorita, fue Dios quien lo vio y quien vio lo que había en su corazón y las capacidades que Él había puesto en David. Cuando no manejamos saludablemente la ansiedad, podemos tomar decisiones que lastimen a otros. Los ataques verbales reflejan una ansiedad mal manejada. Increpar, hacer preguntas acusadoras, cargadas de ira, nos puede llevar a no medir las consecuencias de nuestras acciones. Los ataques verbales no son saludables para quien los recibe ni para quien ataca. Estos nos alejan de la sanidad integral y nos distancian de otras personas. Recibir ataques de las personas cercanas y amadas nos duele y afecta sobremanera porque es lo que menos esperamos. Pero independientemente de la fuente, nuestra naturaleza humana tiende a responder de la misma manera. Herimos con nuestra respuesta como un acto de defensa. Cuando el deseo de ser ungido o escogido para una tarea específica se convierte en el deseo de ser protagonista admirado, caemos en el error de pensar que lo merecemos y que nadie más puede ser llamado o escogido por Dios. Hay ocasiones en que ese deseo de ser el centro, el eje de la historia, se convierte en algo obsesivo, que nos conduce a la envidia y se convierte en motivo de distanciamiento con nuestro hermano, como sucedió con Eliab y David. Oremos para terminar esta lección, una lección muy contundente para nuestros corazones, ¿verdad? Porque como estábamos diciendo, somos de carne y hueso, tenemos diferentes experiencias. En algunos momentos las personas se nos acercan, nos dicen, tú puedes, tú tienes esta preparación, tú eres valiente, y cuando viene el momento entonces de
asignar a las personas, no se nos asigna y nosotros caemos como humanos que somos, ¿verdad? Con una tristeza, quizás, con un coraje, de alguna manera nosotros manifestamos la ansiedad que nos dio no haber sido escogidos. Dios no tiene la culpa de nada de eso. Así que el Señor les continúe bendiciendo y vamos a orar. Dios que nos conoces, te damos gracias por tu amor y porque en tu infinita bondad miras lo que está en nuestro corazón. Ayúdanos a manejar la ansiedad de manera que no recurramos a ataques ni a acciones que lastimen nuestro prójimo. Que siempre podamos recordar que Él también es creación tuya y merece ser visto y tratado con respeto. Ayúdanos a vencer los miedos y las voces que pretenden hacernos sentir desvalidos, de manera que podamos enfrentar la vida confiando en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, esta lección ha sido bien retadora y bastante difícil para manejarla, pero entendemos que Dios nos sigue ayudando en el proceso y la semana que viene seguimos. Así que sea el Señor glorificado y Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Si así el Señor lo permite. Cuídense, hermano. Amén.